el ejercicio. Una vez que ya lo tengo, comienzo con la verificación. Y acá es donde viene la primera aclaración, porque cuando lo hacemos esto normalmente así en las clases o en las clases presenciales o en este esquema, una de las opciones que suelen tirar, cómo lo suelen resolver, es con un variar, como hicimos recién. Entonces hacen que varíe hasta el número que quiero evaluar y van contando a ver si cuántas veces encuentran un divisor, ¿sí? Un divisor exacto, que dé resto cero. No está mal eso, pero supongamos que estamos analizando un número muy grande, ¿sí? O tan grande no, pero yo digo, bueno, 1.000.000. Bueno, es divisible por uno, sí, por dos también, y así sí, y encuentro un montón de divisores. Entonces ahí es donde estaba el razonamiento de, podemos hacerlo un poquito más eficiente. Cuando yo ya encontré que tiene más de dos divisores, cuando ya llego al tercero, ya puedo frenar, no tiene sentido seguir analizándolo hasta llegar al número. Por eso yo lo implemento con un mientras y no con un variar, que toqué acá. ¿Ven? Yo pongo un mientras y digo, mientras los divisores sean menores o iguales a 2 y, este es el i lógico del c, ¿no? Y el contador sea menor que n, o sea, n es el valor que yo estoy analizando y c va a ser el numerito que lo voy a hacer variar desde 1, 2, 3, pero sin la estructura variar, lo voy a hacer variar yo, digamos, a pulmón, ¿no? Simplemente haciendo esto, ¿no? Acá, c es igual a c más 1. Ahora, dentro de este mientras, yo pregunto si el número que estoy analizando ahora, el c, es un divisor de n. Entonces acá pregunto, n mod c es igual a 0. Si esto se cumple, entonces al contador este que llamé divisores lo incremento en 1 y termina el sí. Y después, todavía dentro de la estructura de control mientras, tengo que actualizar el valor de c. C que ahora valga 2, después valga 3 y así sucesivamente hasta, en el peor de los casos, llegar hasta n. Y termina el mientras. Entonces, cuando salgo de ahí, simplemente pregunto, si div es igual a 2, entonces es primo, o sea, n es primo. Si no, escribo n no es primo. ¿Se entiende qué es lo que hago? O sea, verifico solamente si encuentro, o sea, en el caso de que sea primo voy a llegar hasta el valor n, eso sí, porque el mientras, ven que tiene una condición compuesta. O sea, es esta parte, un operador lógico, el i lógico, y otra parte en la condición. Entonces, en el caso de los números primos, voy a llegar hasta voy a salir por esta condición, cuando c alcance el valor de n. En el caso de los números que no son primos, voy a salir cuando div haya superado el valor de 2. ¿Sí? Porque no tiene sentido que yo siga averiguando cuántos otros más divisores tiene si a mí solo me interesa saber si es primo o no. A partir del momento que descubrí que no es primo, chao, lo sacamos y vamos directamente dar la resolución del problema. ¿Se entiende? Entonces acá lo miramos rápido en su versión en C, declaro las mismas variables, n, c, div, estas las inicializo, div a 0 y c a 1. Creo que en el otro lo puse mal, puse 1 y 1. Es 0 y 1. Le pedimos al usuario que ingrese un valor, lo leo. Me aseguro de que sea positivo. Salgo de ahí y entro en el mientras, que sería while. Y acá, mientras div sea menor o igual a 2 y c sea menor o igual a n, y acá me acabo de dar cuenta que acá cometí un error de sintaxis. Esto es así. Hay una sintaxis que no me gusta, pero bien, vuelvo acá. Miro las dos condiciones y adentro del bucle de mientras pregunto, si n módulo c es igual a 0, incremento el contador de divisores. Cuando salgo de ahí, incremento la variable que yo uso como contador, ¿sí? No el de divisores, sino el contador que me va generando los números. Y cuando salgo pregunto, ¿div es igual a 2? Me muestra que ese número es primo. Caso contrario, me dice que no es primo. ¿Sí? Vamos a probar. Y ahora me preguntan cualquier duda que haya surgido con eso. A ver, ingreso un valor entero positivo para evaluar si es primo. Vamos a arrancar forzando a ver 0, no lo lee. Negativos, no los lee porque le pusimos justamente la estructura al comienzo para evitar que haga este cálculo con números negativos. Entonces le ponemos el 1. El 1 no es primo, porque por definición
tiene un solo divisor porque es el mismo, ¿sí? Así que el 1 no cuenta, está bien la respuesta. Vamos, uy, cerré el programa que no tenía que cerrar. Bueno, esperen que ahora lo voy a abrir otra vez. ¿Se entiende hasta acá la idea? No sé si alguno me quiere preguntar algo al respecto. Profe, Mientras abro otra vez el... que se me cerró. Sí, profe, decime. Sí. ¿cómo podemos hacer para que el programita, digamos, una vez ingresado el dato, no lo tengamos que cerrar sí o sí? Probar con otros datos. Y eso, mira, incluso esa está buena la pregunta porque eso lo podrías gestionar directamente vos en el programa. Vos podés hacer que lo pongas todo tu programa. O sea, lo primero que tiene que suceder en tu programa es que entres a una estructura de control, ¿sí? Un mientras, algo así, o un repetir, que te pida una condición de salida. Supongamos que cada vez que vos presionás la letra A, sale, o lo que quieras, o un numerito. Entonces, de esa forma, vos podés ejecutarlo y no va a terminar tu programa porque cuando termina, en vez de llegar al fin programa, va a empezar otra vez. Va a hacer lo mismo todas las veces que vos quieras hasta que se cumpla la condición de que vos querés salir. ¿Y eso cómo se lo vas a indicar? A través de una letra o de un numerito o algo que vos ingreses, que vos leas y le digas, bueno, esto cuando yo pongo esto significa que quiero terminar la ejecución. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, bien, bien. Gracias. No, de nada. Espera que ahí está. Ahí volví. Ahí está. Bueno, estábamos acá. Les estaba mostrando, bueno, acá estaba bueno, lo habíamos visto el código ya. Solo lo puse otra vez por si tenían alguna duda. Se los explicaba. A ver. ¿Entiende? El pseudocódigo me pide Franco. Y ahí lo miramos. Espera un poquito que bajo más. Ahí estamos, lo vimos una vez más. Dice programa primo, de paso lo voy a revisar si hay algún error que me haya quedado, porque esto lo escribí así nomás. Declaramos las tres variables. N dijimos que era el valor que vamos a leer y que vamos a analizar. C es mi variable de control, pero que la voy a administrar yo mismo, porque no voy a usar un variar, voy a usar un mientras. Y div va a ser un contador de divisores que tiene el número, ¿sí? Entonces acá dijimos que esto lo íbamos a inicializar, copiemos como lo tenemos acá, div en 0, c en 1. Vamos a ponerlo igual para que nos quede bien. Div en 0 y c en 1. Le pedimos el valor al usuario, lo leemos y dijimos que era un repetir hasta que usamos para validar el número, ¿sí? Para asegurarnos que lo que nos está ingresando es positivo. Una vez que tenemos eso, yo lo que planteo es esta condición, ¿sí? Entro a un mientras en donde en cada vuelta voy a hacer esta pregunta. N, o sea, la división entera de N por C, si tiene resto cero, eso estoy preguntando acá, ¿sí? N módulo C es igual a 0. Si eso se cumple, significa que C es un divisor de N. Por eso, incremento mi contador de divisores. Y termino. Pero sigo adentro del mientras. ¿Qué me falta hacer? Incrementar el valor de C para que en la siguiente iteración pueda evaluar si el otro número que sigue es un divisor. ¿Sí? Dice Sergio, dice profe, cuando le asigna el valor a las variables, ¿por qué lo pone en mayúscula? Porque me habré equivocado, básicamente. A ver, vamos a... Sí, tenés razón. Igual esto también es una cuestión curiosa. Hay lenguajes de programación que sí son sensibles a las mayúsculas, a las minúsculas. Hay otros que no. Yo acá, como lo hice en pseudocódigo, me dio igual y puse a lo bestia cualquier cosa. Bien. No tenía ningún otro significado. Yo lo escribí así porque sí. Porque no presté mucha atención. Bien. A ver, bueno. Entonces acá lo que me queda es la última parte que decíamos, bueno, si el numerito es igual a 0, escribo es primo, y si no, no es primo. Ahí está. ¿Bien? ¿Se entiende
la finalidad del programa. Bien. Perfecto. Bueno, entonces, algo hemos hecho. Espero que haya sido de utilidad la parte de los ejercicios. En principio yo no tengo ninguna obligación de hacer ejercicio, pero me gusta hacer porque es donde verificamos si las cosas se van entendiendo o no, ¿sí? Como que vemos los conceptos y entonces está bueno inmediatamente ponerlo a prueba, porque a veces uno deja pasar algunos días y cuando ya se le ocurre hacer algo, ya, ¿cómo era? ¿Cómo era la sintaxis? ¿Para qué servía? Bueno, muy bien, avancemos, vamos a otra cosa. Puesta a punto de programas. Esto es interesante en otro sentido, ¿sí? Pero está bueno porque también como hemos estado haciendo pruebas, programando, tratando de encontrar errores en los códigos mientras los hemos estado escribiendo, viene justamente al caso. ¿Qué es la puesta a punto de los programas? Se trata de detectar, encontrar errores justamente en los programas que estamos escribiendo y pensemos que estamos en programas que están en papel, no pensemos en el programa ya compilado o que estamos en ese proceso. Todavía hemos vuelto a la instancia de que hicimos todos los primeros pasos y escribimos nuestro algoritmo y tenemos nuestro programa en papel, en pseudocódigo, ¿sí? Entonces, justamente el objetivo va a ser tratar de evitar que aparezcan, o sea, eliminar todos los errores posibles, porque sabemos que de todas maneras, cuando lleguemos a la instancia de la implementación, vamos a encontrar errores. Por ahí en estos ejercicios que son simples es posible que no, que tengamos la suerte de que lo escribimos y está perfecto. Igual siempre se nos pasa algún error, ¿eh? Y esta frase creo que yo ya se las había dicho anteriormente, no me acuerdo en relación a qué, capaz que cuando estábamos en la parte de mantenimiento, pero esto es importante, que una prueba de programa, toda esta parte, es, digamos, exitosa cuando encontramos errores y no a la inversa, porque uno puede creer que decir, genial, no encontré ningún error, es porque está todo bien. Y eso es un tanto sospechoso. En general, como les digo, siempre hay errores en los programas, por lo tanto, tiene que alegrarnos encontrar esos errores para poder quitarlos. ¿Sí? No es tarea sencilla a veces detectar los errores. ¿Cuáles van a ser las fases, las etapas de este proceso? Bueno, tenemos tres. La primera es ser consciente, digamos, darnos cuenta, detectar que hay un error. Es decir, acá pasa algo, esto debe estar mal. Ese es el primer punto. El segundo, que es la depuración, se subdivide en dos etapas. La primera es ubicarlo, a ver dónde está el error, o sea, localizarlo y eliminarlo, sacarlo, hacer la corrección para que no esté más presente en nuestro código. Y finalmente hacer la prueba, o sea, es como que varias etapas en donde, y estas etapas incluso no es que ahí muere, esto también viene el caso con la estructura de control que habíamos recién, esto también es un poco iterativo, o sea, yo hago todo este proceso y cuando llego a la prueba, verifico si ahora está funcionando supuestamente bien, pero ahí puede volver a saltar algún error, entonces tengo que volver a todas estas etapas previas. Cuando hablamos de los errores, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Lo podemos clasificar en dos ramas grandes. Tenemos los errores de sintaxis y tenemos los errores de lógica. Los errores de sintaxis, en algún sentido, son bastante más fáciles de encontrar, ¿sí? Porque tiene que ver justamente con cosas que incluso ya cuando lleguemos a la etapa de escribirlo y compilarlo y estemos sobre algún lenguaje en particular, vieron que el compilador nos va a ayudar bastante, porque si a mí me dice que acá tiene que ir una determinada palabra reservada, un punto y coma, algún símbolo que delimita o tiene algún significado en esa sección y no está, ya el compilador en principio hay compiladores buenos y malos, ¿no? Algunos son más informativos y otros no. Pero algo te dice, por lo menos te dice acá hay un error, a veces no te dice bien dónde está, o a veces lo detecta muy tarde, es como que va como acarreando errores. El primero es como que no lo ve bien, pero eso hace que después se empiece a confundir más, y capaz que avanzó 20 líneas más y te dice, hay un error, y resulta que el error está más atrás, y eso desencadenó que hacia adelante las cosas ya no tuviesen mucho sentido, ¿no? Pero bueno, más allá de esa situación particular, los errores de sintaxis son fáciles de encontrar, ¿sí? Porque tiene que ver con escrituras erróneas, incorrectas, que yo en vez de poner, como el caso de recién, justo lo que me dijeron recién,
Supongamos que yo estaba trabajando con un lenguaje que es sensible a las mayúsculas y minúsculas, ¿no? Entonces, si eso yo lo hubiese estado compilando, claro, el compilador me dice, no conozco la variable C y la variable div. ¿Cómo? Digo yo, si yo la declaré, pero claro, yo declaré una que era C con minúscula y div con minúscula. En cambio, después estaba trabajando sobre C con mayúscula y div con mayúscula, ¿sí? O sea, ahí sí salta un error y es fácil de ver. Por el otro lado, aparecen los errores de lógica, y esos sí son un poco más ásperos de encontrar. Porque justamente los errores de lógica tienen que ver con la semántica de nuestro programa, lo que significa, ¿sí? Por ejemplo, los ejemplos que veíamos recién, si en vez de, pensemos en ese que generamos los numeritos de 5, 10, 15 y teníamos que llegar hasta el 100. Pensemos en algunas de las versiones que me mostraron por el chat, donde ponían como valor límite, en vez del 20, ponían, por ejemplo, 200. ¿Sí? Bueno, ese código sigue siendo correcto. Sintácticamente sigue siendo perfecto. El compilador lo analiza y el compilador no me dice, no, acá tenés que poner un 20 porque queríamos ir hasta llegar al número 100, no hasta el 200. Eso no lo sabe el compilador, lo sé yo nada más que estoy haciendo el programa. ¿Sí? Y entonces eso pasa a ser un error de lógica, porque me doy cuenta después ya cuando lo estoy ejecutando, digo, ¿por qué en vez de haber llegado al número 100, llegó hasta el 200 y siguió imprimiendo 105, 110, 115? Bueno, porque a mí se me escapó y en vez de haber tipeado el numerito que tenía que hacer, escribí otro. Incluso peor, porque si era 20 y 200, no es que el límite es 200, va a generar 200 números, ¿sí? ¿Se entiende? Acá lo que plantea la diapositiva es otro típico error, que es cuando tenemos divisiones hacia cocientes, que no controlemos, no verifiquemos o validemos que el denominador no vaya a tomar el valor 0. ¿Sí? En ese caso tenemos una indeterminación, ¿sí? Y así, bueno, podemos plantear un montón de situaciones distintas que tienen que ver con el funcionamiento y no con... O sea, tiene que ver con lo que hubiésemos querido hacer que fuese la finalidad del programa. ¿Sí? Así que bueno, en esa parte hay que estar un poco más atentos. Perdón que veo justo una pregunta un poco anterior de Juan Pi, dice si el mientras puede tener un paso distinto a uno. Es relativo, o sea, vos en realidad en el mientras podés hacer lo que quieras, porque en realidad el mientras no tiene variable de control. ¿Sí? La única que tiene variable de control es el variar, y ya vimos que le podés cambiar el paso. Vos en el mientras sos vos el que gestiona si vas a usar un contador o alguna cosa adentro, porque puede que en otro tipo de situación no lo necesites tampoco, así que vos modificás el valor a tu gusto, ¿sí? Eso es totalmente parte de la resolución del problema. Bien, la prueba, el concepto de prueba de programa, entonces, va a ser establecer un conjunto de valores para los cuales nosotros tenemos que conocer la salida. ¿Sí? Porque si no, no nos sirven los datos de prueba. Yo lo que hago es, tengo mi código y yo quiero ver si funciona bien. Por ejemplo, el que vimos recién, ¿vieron que estábamos con esto de los primos, los números primos? Bueno, yo lo escribí el pseudocódigo, genial. Después lo pasé al lenguaje C, lo compilé, anduvo, bien. Y lo ejecuto. No sé si lo ejecutamos al final que hicimos con... hicimos para el 1 nada más y se me cerró. Ahí fue lo que pasó. Pero funciona. Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo lo ejecute, el programa termina y le pongo un numerito. Supongamos que le pongo 1319. Y me dice, es primo. Genial, digo yo. Pero si yo no sé si ese número es primo o no es primo, no estoy seguro de que el programa funcione bien. ¿Sí? Eso es lo que quiero expresar con esta idea, que tenemos que trabajar con un conjunto de datos de muestra cuya solución sea conocida. O sea, yo acá tendría que probar con valores que yo sepa que son primos y con valores que yo sepa que no son primos, y que el programa efectivamente me dé la respuesta correcta. Para los primos me diga es primo, y para los que no lo son, no es primo. Si yo no conozco los valores, no tengo noción de qué me tendría que dar, de nada me sirve. Yo lo único que estaría verificando es que el programa se ejecuta y termina, pero no sé si es correcto. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer cuando queramos hacer una prueba de programas es definir conjuntos de valores. Tendremos que analizar el problema
y saber cuánto o qué valor o qué me tiene que ofrecer mi programa como salida para poder cotejarlo y analizar si lo que me está ofreciendo es válido. Aparecen otros conceptos más acá, vinculados con la prueba. La validación de datos, de alguna manera ya la venimos incluyendo nosotros en nuestros ejercicios, esto de, si yo quiero, por ejemplo, esto mismo del primo, ¿no? El ejercicio pedía que fuese para valores positivos. Entonces, tendríamos que tener presente siempre hacer esa validación al comienzo de no permitirle al usuario que ingrese 0, que ingrese negativos, cosas por el estilo, restringirlo. Y otro concepto es la traza. La traza va a ser la secuencia de las instrucciones, o sea, cómo nosotros vamos a ir siguiendo las instrucciones desde el comienzo del programa hasta que termina. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les dije los numeritos de las instrucciones no hacen falta? Vieron que poníamos 1, programa Pepito, 2, bar, 3, las variables. Bueno, yo les dije no importan los números, pero más adelante, cuando lleguemos a la parte de prueba, ahí sí los vamos a necesitar, porque de alguna forma eso es una referencia para ubicarnos y saber qué línea estamos tratando. Entonces la traza nos va a indicar eso, toda esa secuencia de numeritos que nos dicen en qué instrucción estoy y, bueno, qué camino estoy recorriendo, ¿sí? ¿Cómo vamos a preparar una prueba? Tenemos acá una serie de pasos. El primero es saber cuáles son todos los caminos que conforman a mi programa. Volvamos al ejemplo ese de antes que yo hablaba justamente de los caminos literales, ¿no? Decía, un programa completamente secuencial es como una ruta, ¿no? Empiezo acá y termino allá adelante y ya está. Pero en general nos vamos a encontrar que todos nuestros códigos van a tener caminos alternativos, van a tener estas circunstancias de quedarnos repitiendo. Bueno, todos esos son los caminos que yo debería analizar. Primero planteo eso, ¿no? Los determino. Segundo paso, de esos caminos, defino cuáles son los recorridos que yo quiero probar. Porque acá también hay que hacer un comentario o una aclaración. Ahora porque estamos mirando ejercicios que son simples, que tienen 5 líneas, 10 líneas, entonces es relativamente fácil hacer el seguimiento de una traza completa del programa. Pero cuando tenemos códigos muy complejos, programas reales que son, en general son bastante extensos, es raro que hagamos una traza de todo el código, ¿sí? Lo que solemos hacer es probar las partes que nos interesan, o sea, las partes que nos parecen críticas, donde decimos, esto puede que tenga un error, porque acá es bastante complicado todo lo que hay que realizar. Bueno, entonces, justamente, esto es lo que me planteé en el punto 2, definir el recorrido, cuáles son esas secciones que yo quiero analizar, ¿sí? En base a esto, vamos a deducir cuáles son los datos que deberíamos ingresar en la entrada para poder recorrer esos caminos, porque no voy a pasar por cualquier lugar del programa. Ya vimos que yo tomo por el camino del verdadero o del falso, por ejemplo, en una pregunta de un sí, dependiendo del valor que estoy analizando. Entonces, si yo quiero analizar qué pasa cuando voy por el falso, tendré que ver qué valor debería tener esa variable o ese conjunto de variables, en el caso de que la condición fuese compuesta, para poder llegar a ese lado. Entonces, por eso deducimos esos valores para saber y para que nos oriente a ese lugar. Y con ese conjunto de valores tendría que calcular yo, primeramente, qué voy a obtener a la salida del programa. Como lo que le decía en el ejemplo de recién. Si voy a poner el número 1, yo que sé que el número 1 no es primo, entonces tengo que saber que cuando el programa termine me tiene que decir no es primo. Si pongo el número 2, el programa me tiene que decir es primo. Si pongo el 3, es primo. Si pongo el 4, no es primo. No es que vayamos a hacer una prueba exhaustiva con todos los valores. Es un ejemplo que doy, ¿no es cierto? Pero la idea es conocer para las entradas qué es lo que vamos a encontrar a la salida. Vamos a ver un ejemplo que es muy, muy básico, ¿sí? Pero es como para graficar un poquito la idea de la prueba y cómo tendría que ser la lógica de todo esto. Supongamos que tenemos un programa que calcula dos cosas: la suma y el producto de dos números. Supongo que se los pedimos al usuario, esos dos números. El usuario va a ingresar un número 1 y el número 2. Mi programa va a calcular la adición de estos dos números
y va a calcular el producto de estos dos números. Y finalmente me va a mostrar el resultado, o sea, ambos resultados. Sería este, super programa. Programa SumaPro, ven que acá ya nos tomamos la molestia de dejarle los numeritos, que en principio para otras circunstancias no me sirven. Pero acá sí, programa SumaPro, acá en la línea 2 tengo la declaración de variables, son todas variables de tipo entero. En la línea 3 el inicio, en la 4 un comentario, ¿sí? Que no me afecta nada, pero bueno, ahí está ocupando una línea. En la 5 le pido al usuario que ingrese un número, en la 6 lo leo. Acuérdense siempre las operaciones de entrada-salida, no las confundan, porque a veces genera confusión lo del escribir y leer, y como que, ¿quién está escribiendo? ¿Escribo yo? ¿Escribe la máquina? Es como que es confuso. 7, le pido al usuario otra vez ingrese el segundo número, se lo muestro, y entonces en la 8 lo leo desde el teclado. Bien. La línea 9 aparece un comentario que dice calcular la suma y el producto. La línea 10 es la primera operación, en la variable suma guardamos la adición de estos dos valores, y en la línea 11, en la variable producto, guardamos la multiplicación de estos dos valores. Comentario, y finalmente en la línea 13 mostramos esto en la pantalla. Listo. Esa es toda la ciencia de mi programa. Entonces, en base a esto, uno diría, bueno, entonces si yo tengo que hacer la prueba, ¿cuáles serían los datos que podría plantear para analizar este código? Y entonces acá les tiro algunas sugerencias. Es como el tip, ¿no? Les tiro un tip como para que tengan presente. Vamos a plantear, por ejemplo, 4 pruebas, ¿no? La primera, segunda, tercera y cuarta. En la primera prueba, yo doy valores a las dos variables de entrada, número 1 y número 2, digo, bueno, van a ser el 23 y el 56. Entonces, como yo sé qué es lo que tiene que hacer el programa, sé que la suma, la variable suma, tendrá que terminar valiendo 23 más 56. Bueno, lo sumo, lo pongo acá. Y el producto, 23 por 56. Lo multiplico y lo pongo acá. O sea, armo mi tablita con los valores, así ya los conozco todos. Pero ¿cuál es el criterio para elegir todos estos valores? Bueno, esto está hecho medio a ciegas, pero les doy una idea general de normalmente qué tipo de valores es importante evaluar. En general, siempre está bueno hacer pruebas. Esto es muy básico, ¿no? Pero con valores. ¿Qué pasa con los valores positivos? Por eso está la primera prueba. ¿Qué pasa con los valores negativos? Está la cuarta prueba y la segunda. ¿Qué pasa cuando estoy trabajando con el cero? Ahí aparece el cero en la tercera prueba. Incluso podríamos hacer uno donde estuviesen las dos variables, número 1 y número 2, fuesen cero. ¿Sí? Y les doy otras ideas más que no están contempladas en este código porque el código es extremadamente básico. Pero vieron que normalmente en cualquier programa tenemos comparaciones, ¿sí? Aparecen los operadores relacionales, si este es mayor que el otro, si es mayor o igual. Es muy común que tengamos comparaciones de ese estilo para tomar decisiones. Entonces, siempre es adecuado en las pruebas trabajar con esos números que están en el límite. Pensemos en el ejercicio ese del estudiante que hicimos el otro día, si aprobó o reprobó. Entonces decíamos, bueno, si saca 8, aprueba, si no, reprueba, ¿sí? Entonces, números para aprobar sería el 7, el 8, el 9, en particular el 8, porque según el ejercicio, con 8 aprobaba, pero a veces uno hace mal la comparación, ¿sí? Y en vez de poner, qué sé yo, menor igual o mayor igual, ponemos menor o mayor. Entonces, ese número que estaba en el límite, que queríamos posiblemente que quedase contemplado, los aprobados, capaz que nos queda que no. Entonces, en nuestro código solo aprueba con 9 o más. ¿Sí? Ese sería un error que justamente queremos detectar con estas pruebas. Así que bueno, recuerden eso, ¿no? Siempre valores positivos, negativos, en el caso que sean numéricos, si es otro tipo de datos, bueno, ya será otra historia. Y todo aquello que esté en los límites de los valores. Bien, en base a todos estos datos se define cuál sería la traza, que para este ejercicio, que insisto es muy sencillo, por ser completamente secuencial, la traza siempre es la misma, de la línea 1 hasta la línea 14, para las 4 pruebas. Si acá hubiésemos tenido alguna estructura selectiva, y bueno, las trazas podrían haber sido distintas, ¿no? Porque en algún caso puedo ir por un lado, en el otro voy por el otro, y así. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos finalmente la prueba? A partir de esos valores que hemos generado recién, ese conjunto de datos de prueba, vamos a armar una tabla. En esa tabla, lo que vamos a reflejar es el número de línea, vamos a reflejar
los contenidos de todas las variables que estamos analizando y vamos a reflejar también qué es lo que aparece en la pantalla. ¿Sí? Vamos a verlo. Esto es para la primera prueba. Si recordamos, no era muy difícil el código. En la línea 2, por eso aparece acá, instrucción, línea 2. Era la parte donde hacíamos la declaración de las variables. Por eso aparece el número 1, 2, suma y producto, todas con su tipo de dato, pero aún entre paréntesis dice vacío en el sentido de que no tiene un dato que les hayamos asignado nosotros, ¿sí? Pero si esto fuese una ejecución, por ejemplo, recuerden que en esa instancia lo que sucede es que tengo la memoria reservada, pero tengo basura, que ya lo estuvimos viendo recién con un ejemplo muy, muy real, muy tangible, ¿sí? En la línea 5 estaba el escribir, y el escribir, ¿qué hacía? Mostraba en la pantalla esto, por eso tengo la pantalla acá, dice ingrese el primer número. En la línea 6, el usuario ingresaba un valor para número 1. Entonces, como la prueba, estamos en la primera prueba, constaba del valor 23, lo ponemos, 23. En la línea 7, le mostramos otra vez al usuario, ingrese el segundo número. Y en la línea 8 lo leemos, 56. La línea 9 tenía un comentario, pero eso no aparece, ¿no? Igual que otras anteriores. En la 10 aparecía la suma, pero yo acá ya no voy sumando yo 23 más 57, tengo que ver lo que me dice el programa. Yo voy siguiendo línea en línea el programa. Si el programa dice número 1 más número 2, bueno, lo sumo y lo pongo. En la línea 11 decía número 1 por número 2, voy y también ahí lo coloco el valor resultante en esta línea. ¿Sí? Finalmente, la línea 13 era la que hacía el escribir y mostraba el resultado. Bueno, cuando llegamos al final vemos que la suma me dio producto 1288, que es lo que estábamos esperando. Esta prueba me dio perfecto, o sea, no encontré, no hallé nada, con lo cual en vez de estar contento estaría triste, ¿no? Porque queríamos encontrar errores, queríamos detectar cosas. Pero bueno, acá la idea es esta, estamos con un ejemplo que es muy tonto y solo es a efectos de mostrar cómo sería el procedimiento, no es que vayamos a descubrir nada nuevo acá. Y lo mismo, esperen que avanzo, lo mismo sucede con las otras pruebas. La segunda prueba pasa lo mismo, con la diferencia de que estoy trabajando con un negativo y un positivo. A ver, ahora bueno, lo explico sobre este, ya que estamos. Para el comentario de Lautaro, si se había cortado, estamos a veces con los problemas de red que son complicados. Esto es lo mismo, pero con la segunda prueba, ¿no? Con dos valores distintos. Ahora uno es negativo y el otro positivo. En la parte, cuando llegábamos a la suma, hacíamos, o sea, lo que tenemos que hacer nosotros siempre es seguir la instrucción que tenemos en el programa, no completarlo de memoria, porque si no, en realidad no estoy probando nada. Y cuando llegamos a la línea 11, como dice el código número 1 por número 2, bueno, lo multiplico y pongo el valor acá. En la última línea muestro nuevamente y me dice suma 1, producto menos 8010. Y lo comparo con mi tablita y digo, esto también está bien. ¿Sí? Y así seguiré para la tercera prueba y la cuarta prueba, que en este caso todo funciona bien. Ahora bien, ¿dónde estaría la utilidad de esto? Porque en estos ejemplos que yo les muestro no detectamos nada. Supongamos, lo que pasa es que es muy sencillo el programa y cuesta a uno imaginar que va a detectar algo en un código tan simple. Pero ahora que vuelvo hacia atrás, pensemos, por ejemplo, que acá en vez de el más, por un error de tipeo, ¿sí? Ni siquiera un error lógico, digo que yo lo pensé mal al problema, en vez de poner número 1 más número 2, yo puse número 1 menos número 2. ¿Sí? Eso como primer hipótesis, como para entender lo que les quiero explicar. Ahora, en base a todas estas pruebas, todas me van a dar mal. ¿Sí? O sea, ninguna va a coincidir con los valores resultantes, porque este de la suma, en definitiva, lo que va a hacer es este valor menos este, o sea, no me va a dar el 79, me va a quedar un número negativo. Entonces ahí es donde a mí me tiene que saltar la alarma y decir, no, acá me está dando mal. ¿Qué es lo que tengo mal? Alguno me va a decir, profe, pero es obvio porque si es suma y le pongo suma, exacto, en este caso es obvio, pero siempre acuérdense de esto para analizar cosas y conceptos y situaciones. Exageren los ejemplos como para uno poder dimensionarlo de otra forma. Pensemos que no es este el código que estamos analizando, este que se llama, ¿cómo se llama el programa? Ya me olvidé. A ver. SumaPro. Pensemos que no es este programa, sino que es un programa
mucho más complejo, en donde en realidad yo estoy mirando líneas y yo no sé en la línea si realmente tenía que ser una suma, una multiplicación. En algún momento lo hice con algún sentido lógico, obviamente, estoy resolviendo algo mucho más complejo y por lo tanto estas expresiones parciales, que incluso podría no ser solamente esto más esto, sino una expresión mucho más compleja, y a la vista no me doy cuenta si está bien o está mal, se me puede haber escapado, en vez de haber puesto algo al cubo lo puse al cuadrado, o como les digo acá, si algo tenía que sumar lo resté, y bueno, justamente ahí es donde está la gracia, que cuando yo vengo y estoy haciendo la prueba, la traza línea a línea, de pronto encuentro un valor que digo, no, este valor debería haber sido otro, y ahí es donde lo trato de ubicar y corregir, ¿sí? Ese es el objetivo de hacer la prueba de escritorio. ¿Se entiende? Pasa que en este ejemplo muy básico, insisto, ¿no? Es como que parece que fuese trivial y no tiene mucho sentido hacerlo, pero porque es muy sencillo y uno lo puede entender sin necesidad de hacer una prueba así en papel. Lo miramos un poquito y ya te das cuenta si está bien o está mal. Preguntas. Bien. Bueno, los aburrí. Hay temas que son más entretenidos unos que otros, ¿no? Pero un poco el secreto está en la atención, ¿no? Porque yo también lo he experimentado esto y más allá del el estado particular de cada uno. Bien, chicos, muy bien. Que no tengan dudas, buenísimo. Bueno, no es que sea bueno que no tengan dudas, pueden tener dudas y también eso es buenísimo. Digo, bueno que vayan entendiendo las cosas. Yo he tenido una experiencia muy triste, muy penosa cuando estudiaba. Estaba haciendo, para que vean qué crítico, ustedes están ahí en la gloria porque están ahí, yo ni siquiera los veo, así que puede suceder cualquier cosa, pero yo estaba en clase, dos alumnos nada, porque estaba en un doctorado, éramos dos alumnos con el profesor. Y el profesor sabía mucho, realmente de contenido era un libro, ¿no? Pero era muy aburrido. O sea, tenía una forma y nos dormíamos los dos siempre en las clases, porque aparte cursábamos a la noche, y era horrible. Bueno, un recuerdo que me traje yo mismo. Bien, perfecto, vamos entonces. Algo vinculado a de las pruebas, del análisis, es el concepto de complejidad computacional. Esto yo se los mencioné, casi todos les voy mencionando, porque yo siempre pego muchos saltos, ¿no? En mis clases, en mis explicaciones, porque tampoco esto es completamente, o sea, el contenido no es del todo lineal, ¿no? A veces hay que mencionar cosas que van a venir más adelante, hay que volver, hay que ir y venir constantemente. Y yo les había explicado en algún momento que la materia se compone de un montón de conceptos, ¿sí? Pero con la desventaja de que como son muchos, en realidad no podemos puntualizar y ir muy al detalle y especificar mucho, estudiar mucho cada tema porque tendríamos que estar, o sea, en principio mínimamente esta materia tendría que ser anual para poder aprovecharla y así estrujarla bien. Pero bueno, es un solo semestre o cuatrimestre, porque en realidad 6 meses no son. Y les comenté acerca de este tema, en particular complejidad computacional, que es un tema extenso en sí. Yo al momento de estudiar esto lo estudié como una materia independiente, o sea, estuve todo el cuatrimestre solamente con complejidad. Pero nosotros lo vamos a ver ahora en un ratito, o sea, cuando terminemos la clase se habrá acabado complejidad computacional para nosotros. Pero, ¿cuál es mi objetivo? Que conozcan de qué se trata. No lo vamos a aplicar, ustedes no van a hacer, por lo menos como parte de esta materia, análisis de complejidad de los programas que estemos haciendo. Si ustedes en algún momento tienen interés, pueden entrar más en detalle. Pero mi objetivo, el objetivo en sí de la cátedra, es que conozcan que esto es un factor importante a tener en cuenta. Creo que el otro día lo estábamos charlando acá con esto que yo les mencionaba, la diferencia del programador de instituto y el ingeniero, que tienen que ser cosas distintas. Uno no puede estar al mismo nivel de un programador que agarra un lenguaje nada más y lo sabe de pe a pa, pero sabe programar en ese lenguaje y no entiende bien qué es lo que hay atrás. Eso tenemos que entender qué es lo que pasa con la computadora, tenemos que entender qué diferencia hay entre un código y otro, por qué un código es mejor que el otro. Bueno,
Eso tiene que ver justamente con este concepto. Así que en un ratito lo vamos a charlar, vamos a ver un par de conceptos, pero lo importante es eso, que lo entiendan, solamente que lo entiendan. Obviamente que esto también después se evalúa, se pueden preguntar cosas de esto en los exámenes, en el final, pero al mismo nivel de lo que yo les voy a explicar ahora. Bien, ¿qué estudia la complejidad computacional? Los recursos. Los recursos justamente para poder evaluar las características de estos programas que estamos haciendo, estos y cualquier otro programa, ¿sí? O sea, ¿y por qué queremos estudiar los recursos? ¿Cómo los usa? ¿Cuánto tarda? Ese tipo de cosas. ¿Sí? Que, bueno, acá justamente está mencionado. ¿Cuáles son los recursos estudiados? Lo que llamamos tiempo y espacio. Ahora bien, tiempo no es el tiempo reloj. Nosotros no cronometramos los programas. Si queremos lo podemos hacer, pero no es eso lo que estudia la complejidad. Este programa tarda media hora, este programa tarda 10,5 minutos. No. El tiempo se mide en pasos, en instrucciones, en cuántas acciones va a realizar, no en unidades horarias, ¿sí? Y el espacio se va a vincular con el uso de los recursos, en este caso con la memoria. ¿Y esto por qué yo lo necesito? ¿Por qué se me ocurre a mí estudiar el tiempo, el espacio y un programa? Porque es una herramienta que yo tengo justamente para poder evaluar los códigos y para poder compararlos. Ustedes hacen, yo digo, bueno, a ver, vamos a desarrollar tal problema y cada uno hace el suyo, su propia versión, que todos seguramente van a ser distintas. Pero claro, va a resultar que algunas de esas versiones van a usar mejor la memoria que otras, algunas van a ser más rápidas, digamos así, justamente en este factor tiempo, o sea, en tiempo reloj van a tardar menos, pero justamente porque van a ejecutar menos instrucciones. Un ejemplo muy, muy burdo que les doy, vieron recién cuando hicimos el cálculo del número primo. Yo les dije, bueno, por lo menos en el código que yo les mostré, yo frenaba, ni bien me daba cuenta que el número no era primo. ¿Sí? O sea, si yo estaba analizando algún número que ya encontraba que tenía más de 2 divisores, digo, listo, esto ya no es primo. Y seguía con otro. ¿Sí? Entonces, si yo hago otra versión en donde analizo todos los números hasta llegar al número que estoy evaluando, no está mal, porque el resultado va a ser el mismo. Si el número era primo, me va a decir es primo, y si el número no era primo, me lo va a decir igual, me va a decir no es primo, porque encontró la explicación para demostrar que no lo era. Pero sin embargo, hay uno de esos dos códigos que es más eficiente, ¿sí? El que ejecutó menos instrucciones, por distintas razones, porque tardó menos, porque usó menos consumo de energía. Eso también es si bien no lo hemos mencionado nunca, en algún momento podemos llegar a hablar, pero es un factor importante. Piensen que hay otra vez, vamos al extremo, se entienda. Yo enseño otra materia que es computación paralela, ¿sí? Entonces hablamos de supercomputadoras, de clúster de computadoras. Bueno, hay unos equipos infernales en la actualidad, ¿sí? Es todo un edificio de procesadores hasta el techo, y esos equipos tienen un consumo que consumen en general igual que una ciudad, ¿sí? Y eso es súper crítico, porque si bien esos equipos existen por una razón específica, por ejemplo, hace algunos años había un sistema que se llamaba simulador de la Tierra. Se llamaba así porque lo que hacía era simular todo el clima de la Tierra. ¿Sí? Nosotros vemos acá el clima, a ver cómo va a estar la ciudad de Mendoza, cómo va a estar, pero es una cosa muy localizada. ¿Sí? Este sistema lo que hacía era, para poder ser más real, considerar todo. Claro, y para poder hacer eso necesito mucho poder de cómputo. Y cuando tengo mucho poder de cómputo, muchos equipos, el consumo energético es brutal. ¿Sí? Pero bueno, me estoy yendo por la rama. Volviendo un poco a tierra, la idea es tener herramientas para justamente poder evaluar y considerar todos esos aspectos. Bien, cuando estamos estudiando esta noción de complejidad, podemos hacer una diferenciación así muy, muy grande en lo que se llaman problemas con solución y problemas sin solución. Esta es una notación que representa que los que son con solución son de un orden, ¿cómo es que se llama esto? Uy, se me fue la palabra de la boca. Polinómico. Y los que no tienen solución son exponenciales, ¿no? Ahora después lo explico un poquito mejor, pero lo que quiero decir es que
A veces parece confuso esto de los problemas sin solución. Son problemas que de todas maneras tratamos y le encontramos algún tipo de solución, pero que no tienen la solución exacta, digamos. Hacemos aproximaciones porque no hay forma de calcularlo. Les voy a dar un ejemplo muy concreto para que tengan una idea. Hay un problema, no sé si ustedes lo conocen, ¿cómo venimos de horario? ¿Venimos bien? Sí. Que se llama el problema del viajante. No sé si alguno lo conoce. Que se trata, es muy simple el problema en sí, ¿eh? Esto es lo curioso y lo contrastante, a ver si lo podemos entender. Hay varias ciudades. Saben que es un viajante de comercio, ¿no? El viajante de comercio, ¿qué hace? Recorre las ciudades vendiendo un producto. Supongamos que venda lo que ustedes quieran. Imaginen el producto que quieran. Entonces recorre las ciudades. Al viajante le conviene hacer el menor consumo posible, ya sea de tiempo o de combustible. Pensemos en combustible que tiene que recorrer de esta ciudad a la otra, a la otra, a la otra. Entonces él lo quiere minimizar el problema. Quiere hacer, cuando recorre todas las ciudades que tiene que visitar, quiere hacer el recorrido más corto. ¿Dónde está el problema? Pensemos que las ciudades están interconectadas. O sea, que yo puedo ir de esta ciudad a la siguiente o a otra, o cualquiera de todas esas que tengo que recorrer. Entonces la pregunta es, ¿qué camino? ¿Qué orden hago? ¿Primero la A, después la B, o primero la A y después la C? ¿O empiezo en... ¿Sí? Hasta acá se entiende, es un problema simple en realidad lo que hay que hacer, buscar cuál es el caminito más corto. Bien, el tema es que es un problema simple de entender así mentalmente, pero es muy complejo en cantidad de combinaciones. Si piensan en un número que no es tan grande, por ejemplo 25, pensamos que tenemos 25 ciudades y las quiero recorrer. Incluso lo pueden usar para aviones o lo que sea, el problema es el mismo. Bueno, resulta que si yo tengo 25 ciudades interconectadas, resulta que tengo 25 factorial. ¿Se acuerdan que lo estoy haciendo con el factorial? Tengo que calcular el factorial de 25 y esas son todas las posibles combinaciones que yo tengo. Ahora, ¿saben ustedes cuánto es el factorial de 25? Es un número que no lo puedo ni decir. Es un número excesivamente grande. Es un número gigantesco. No sé cómo se lee, básicamente. Bueno, como ese número es tan grande, supongamos que tenemos eso, una brutalidad. Supongamos que tenemos una computadora, o sea, que hacemos un programa, ¿no? Para resolver este problema. Y nuestra computadora es súper potente y calcula 10 millones de combinaciones por segundo, que no es poco. O sea, de todos esos caminos, por segundo hace 10 millones. ¿Saben cuánto va a tardar el programa en terminar? Tiren un número. Año. Bueno, va a terminar, mira, mucho más. Va a tardar 492 millones de años en terminar. Parece una exageración, pero es así. Es una brutalidad. Y fíjense que el problema es bastante sencillo conceptualmente. Tengo solo 25 ciudades y quiero encontrar cuál es el mejor camino, porque piensen que entre ciudad y ciudad yo tengo una conexión, una ruta que dice, por ejemplo, 10 kilómetros, para la otra 5 kilómetros, para la otra 7. Bueno, 492 millones de años y basándonos en una computadora súper potente. Bueno, eso es un ejemplo de un problema que no tiene solución. ¿Sí? Para eso, en realidad, lo que sucede es que uno tiene que plantear otro tipo de algoritmos. Ya no son algoritmos que determinan la solución exacta, sino que hacen aproximaciones para justamente poder terminarlo. No va a existir la Tierra, no queda nadie, así que apaguen y nos vamos cuando termine el programa. Bueno, les doy es un ejemplo lindo porque es fácil de imaginar, ¿sí? O sea, uno dice, mira qué sencillo, parece que tengo en 2 patadas, incluso me gustó la opción de cuánto tarda un año. Parece que sí, ya como que uno está pensando que un año es muchísimo, y resulta que un año no es nada, porque en comparación a lo que va a tardar el problema. Bien. No se preocupen, porque en realidad los problemas sin solución a nosotros no nos interesan, de momento, en esta materia. Más adelante, en otra parte de la carrera, puede que sí. Solo nos vamos a concentrar en los problemas que tienen solución, ¿sí? Y de esos problemas que tienen solución, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Hablando de la complejidad. Y bueno, nos va a interesar siempre cuál es el más eficiente. Y cuando hablemos del problema o del algoritmo, el programa eficiente, lo que vamos a estar pensando en general es el más rápido o el que ocupa menos memoria, o la combinación, ¿sí? Para eso es lo que nosotros diríamos que es eficiente el programa.
Y obviamente esa eficiencia va a quedar vinculada, digamos, va a estar expresada en función del tamaño del problema. Por ejemplo, en el caso que yo les daba recién, el tamaño del problema viene dado por la cantidad de ciudades, ¿sí? No es lo mismo. Imaginen un problema sencillito en ese mismo caso con 2 ciudades, A y B. Bueno, ya está, es trivial. Voy de la A a la B o de la B a la A, la solución es la misma. Si tengo 3 ciudades, puedo ir de A a B o de A a C, ¿sí? O sea, ya empiezo a tener combinaciones, pero son poquitas. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza a crecer mucho el tamaño del problema, ya vimos que en ese caso era exponencial porque el número es abismal, ¿sí? Pero en otro tipo de problemas no sucede eso. Les doy un ejemplo donde algo crece de una manera natural sin que nos reviente la cabeza. Cuando estábamos haciendo lo del cálculo del sueldo de los empleados, ¿sí? Si yo tenía 10 empleados, supongamos que por cada empleado tarda un segundo, vamos, es una cuenta tonta, ¿no? Un segundo el cálculo del sueldo o todo lo que tenga que ver con un empleado. Entonces, si tengo 10, tarda 10 segundos. Si tengo 100, tarda 100 segundos. Digamos, eso crece al mismo nivel que crece la entrada, siempre va a estar mi análisis vinculado a el tamaño del problema. La entrada es 10, bueno, la salida va a estar vinculada a ese 10. La entrada es 100, la salida va a estar vinculada con ese valor, ¿sí? Entonces, este ejemplo que yo les estoy dando del empleado, del cálculo, ese se dice que es lineal. ¿Ven? El orden es orden n, o sea, va a ser lo mismo, crece linealmente. Ustedes imagínense la recta, ¿no? El eje X, el eje Y, y por el medio va avanzando n, que me refleja, de acuerdo al tamaño del problema inicial, es lo que voy a tardar a la salida o los recursos que voy a usar, más o menos. Sí, exacto. No va a cobrar nunca el empleado o ya va a estar, como pasa en la realidad, un valor muy, muy desactualizado, ¿sí? Pero bueno, si vamos a tardar los 492 millones de años, que se vaya yendo el empleado. ¿Cómo vamos a medir esto? En general, es bastante complejo. No hacemos una medida exacta justamente por lo que les decía recién. Si estamos hablando de tiempo, no es que cronometremos. Incluso, ¿se imaginan por qué no tendría sentido el cronometrar un programa para ver? Igual se toman medidas de los programas, sí, pero digo, a efectos de comparar. Yo supongamos hago acá mi programita, ustedes hicieron el de recién, del número primo, y probamos con un número grande, ¿sí? Entonces yo les digo, chicos, a mí me tardó para el número primo no sé cuál, tardó 10 segundos en darme la respuesta. Y ustedes me dicen, profe, a mí me tardó 5, el mío es mejor. ¿Sí? Me desafían y me dicen que el código de ustedes es mejor. Claro, pero no sabemos si la arquitectura de tu computadora, exacto, es distinta a la mía. Entonces, para poder hacer una medición de tiempo, tendríamos que estar en igualdad de condiciones. Y por eso les digo, a veces sí se miden por otros propósitos, pero no efectos de comparar algoritmos. ¿Sí? Cuando uno compara los códigos, compara la complejidad de un programa y nos desvinculamos de la parte arquitectónica, ¿sí? ¿Se entiende? Así que un poco que va en ese sentido va el tema de la medición. Por eso no medimos tiempo, sino que vamos a medir cantidad de operaciones, instrucciones, por eso vemos si tiene muchos bucles, si no los tiene, ese tipo de cosas nos interesa ver. Un ejemplo también clásico, muy sencillo de darnos cuenta de esto, es el problema de ordenación. ¿Sí? Ese es un clásico, porque incluso piensen que, por ejemplo, bien que en España no le dicen computadora, a la computadora le dicen ordenador. Porque la computadora en general, gran parte del uso que se hace en muchas actividades tiene que ver justamente con ordenamiento. Se hacen muchos procesos de ordenar datos para después sobre esos datos hacer búsquedas u otro tipo de acciones, pero se ordena mucho en una computadora. Por eso es que hay muchos algoritmos de ordenamiento. Y hay muchos porque son distintos y algunos son más eficientes que otros, y la diferencia está justamente, viene dada por la complejidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá también siempre me gusta hacer una pequeña reflexión que es muy, muy sencilla. Primero que nada, hay algo que no mencioné, pero no confundan el término complejidad con dificultad, ¿sí?
no significa eso. Complejidad es algo complejo en este caso por la cantidad de operaciones o de recursos. No obstante, sí hay una relación entre ambos términos, porque yo les diría que en términos generales, los programas que tienen mayor complejidad, digamos que el orden es peor, suelen ser aquellos que tienden a ser lógicamente más simples. ¿Sí? O sea, el programa que tiene menos esfuerzo, está pensado muy, muy rápido como para resolver el problema implementándolo rápido, eso que le digo, me siento, lo programa ya lo tengo sin haberlo analizado mucho, suelen ser peores en complejidad, o sea, tiene un nivel de complejidad mayor que aquellos que han tenido mucho análisis. Un programa que yo lo analicé, lo estudié, hice un diseño muy detallado, entonces, aunque el programa es conceptualmente más difícil de analizar en el sentido, o por sus expresiones o su nivel matemático, lo que sea, suele ser mucho mejor en el nivel de la complejidad porque está pensado justamente para ser eficiente, ¿sí? Entonces, como que es una relación inversamente proporcional entre una cosa y la otra. Bien, nos queda casi nada, si vamos redondeando la idea. Cuando estamos analizando algoritmos, siempre vamos a pensar en estas dos situaciones. Nos interesa siempre analizar el peor caso y el caso promedio. Sí, el mejor caso no nos interesa porque es como el caso afortunado, digamos, donde va todo bien y no me aporta mucho. A mí lo que más me sirve es saber cómo se va a comportar mi programa en una situación complicada, ¿sí? Cómo se va a comportar mi programa en la situación tradicional, la que es la promedio justamente, la de todos los días. Entonces, ¿cómo va a funcionar ahí? Que justo le toque la mejor combinación no me aporta mucha información. Entonces, volviendo al ejemplo del método de ordenamiento, podemos imaginar lo siguiente. Si yo tengo que ordenar una biblioteca, tengo 1000 libros, ¿no? Un librito al lado del otro, ¿cuál se les ocurre que es? O sea, y pensemos, acá también hay que hacer esta salvedad, no lo pensemos como que somos nosotros los que estamos ordenando, porque uno lo analiza como una persona, en cambio la computadora es una cosa más cuadrada, ¿sí? Sigue instrucciones, es justamente un algoritmo, entonces no hay un razonamiento detrás de eso y hace las cosas a lo computadora, digamos, ¿no? Entonces, vamos a pensar al revés. Si yo tengo que ordenar la biblioteca esa con 1000 libros, ¿cuál puede ser 1000 o 10.000 o 100.000, que ustedes quieran? ¿Cuál sería el mejor caso? ¿Alguien que se anime a tirar una opción? Exacto, lo que dice Lautaro, lo dice como una pregunta, pero está bien. Que esté todo ordenado, ¿sí? Sí, no importa si es alfabético. Sí, supongamos que es alfabético por ser libros y están, no sé, por el nombre del libro, del autor, me da igual el criterio. Pero el mejor caso es cuando está todo ordenado. Yo miro el libro y digo, este va acá. Y voy así avanzando y llego hasta el final y digo, está todo ordenado. Digo, genial. Es el caso en donde tardo menos, porque lo miré todo y no tuve que hacer nada, ¿sí? ¿Cuál se les ocurre que es el peor caso? Y cuando sería desordenado, cuando no se tiene nada. Claro, pero hay una situación particular. Lo que pasa es que, bueno, por ahí a veces cuesta imaginarlo porque nosotros lo pensamos, insisto, en esto como personas. El peor caso es cuando está ordenado, pero al revés. O sea, supongamos yo lo quiero ordenar alfabéticamente de la A a la Z. Cuando me lo encuentro de la Z a la A, y yo no tengo criterio, digamos, como una persona, sino piensen que soy como un robot que estoy siguiendo el algoritmo, y agarro el primero y digo, uy, este está mal, lo muevo. Agarro el segundo, uy, este está mal. Y voy moviendo todo, no termino más porque es la peor situación que me puedo encontrar. Y el caso promedio va a ser cuando, bueno, tengo un desorden relativo, que algunos van a estar ordenados, otros no, ¿sí? Esas vendrían a ser las situaciones, ¿sí? Ya cuando lleguemos a la unidad donde trabajemos con arreglos, vamos a ver que aparecen algunos métodos de ordenamiento y hay unos mejores que otros. Y bueno, podemos charlar un poquito ahí otra vez por qué puede ser. Bueno, acá yo les mencionaba esto porque es lo que nos interesa analizar. En general analizamos el peor caso, que es cuando vamos a calcular justamente esa función de crecimiento que decíamos, el orden de la función, considerando la peor de todas las entradas posibles. El ejemplo este de la biblioteca, la peor de las entradas posibles es cuando está
justamente ordenada, pero a la inversa. Entonces a mí me genera mucho trabajo tener que ordenar todo eso, básicamente por cómo son los métodos de ordenamiento. Y en el caso del caso promedio es cuando, bueno, voy a tener en general algunas cosas ordenadas o desordenadas, pero me va a brindar a mí la posibilidad de analizar mi algoritmo y tirarme un valor promedio de normalmente cómo va a funcionar mi algoritmo. Se supone que no voy a estar siempre con todo desordenado, entonces ese es un caso particular. Bien, después planteamos, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería la mejor o cómo evalúo? En realidad me conviene evaluar las dos cosas siempre, pero por lo general el análisis del peor caso es más fácil de razonar porque justamente suelen ser situaciones extremas, ¿sí? Es como que, bueno, planteo la peor situación y eso es lo que más va a tardar. O, por ejemplo, para el caso de recién que estábamos calculando los números primos, bueno, ¿cuál va a ser el peor caso? Y bueno, cuando tengan que calcular el número primo, el más grande que pueda hacer con la computadora, ¿sí? Con la capacidad que yo tenga para representar números, entonces va a ser la situación donde voy a tener mayor cantidad de iteraciones, porque vieron que en ese algoritmo la cantidad de iteraciones que tenía el bucle mientras dependía del tamaño del valor que yo estaba analizando. Si yo estoy analizando el número 10, en el peor de los casos tendré 10 iteraciones. Si estoy analizando el número 65 millones, y bueno, como mucho tendré que llegar a 65 millones. ¿No? Algún número primo tiene que haber por ahí. No me acuerdo cuántos números primos se han encontrado en este momento. No sé si alguno se acuerda bueno, no nos sirve de nada, ¿no? Pero como dato de color, digo, no hay muchos. Es muy difícil calcularlo. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son los pasos, en definitiva, para hacer el cálculo del costo computacional? Estos tres. Primero, supongo la peor de las situaciones. En el ejemplo de recién, los libros al revés, ¿no? Como para que ustedes se acuerden de esa imagen y se acuerden qué es lo que estuvimos hablando. En el segundo, asigno un costo a cada operación, ¿sí? Cuál es el peso que tiene la instrucción dentro de mi programa. Y finalmente, bueno, veo cuántas veces se va a ejecutar cada línea de código. Y acá que no nos confunda la extensión del programa. Pensemos otra vez en el algoritmo que hicimos hace un ratito. El programa era cortito, tendría 10 líneas. Y yo no digo, la complejidad de mi código es 10 porque son 10 líneas. No, porque depende del valor de n de entrada, y si el n era muy grande, en vez de 10 líneas, podía tener 10 millones de líneas, digamos, de instrucciones, porque iba a tardar mucho en función del valor de la entrada, ¿sí? Bueno, más o menos todo este monólogo que estoy haciendo era para explicar el concepto de a qué nos referimos con complejidad computacional. En el aula diría que en el aula de teoría, hay algunos apuntes, también hay algún archivito por ahí en PDF, o algo que nos sirve para entrar un poco más en detalle en este concepto. No me acuerdo ahora si me olvido de algo, pero bueno, básicamente eso sería todo lo que nos restaba de la unidad 3. ¿Sí? Preguntas. Ahí volvió a aparecer en la imagen. Salgo como de la oscuridad. Sí, es cierto lo que dice Kevin ahí, que no sé cómo cotiza el número primo. No sé si cotiza como el Bitcoin, pero sí, me suena un número, capaz que estoy muy equivocado. Me suena que había como 34, no sé. ¿Puede ser algo así o estoy diciendo una pavada? Sí, no sé a cuánto está el número primo, pero habría que tener un par de números primos guardados para asegurar un poco el futuro. Bien, consultas de lo que vimos, repasemos así muy rápido mentalmente. Hemos, entre esta semana y habíamos arrancado la semana pasada, lo bueno de esta semana es que como nos quedó una semana y media, pudimos dedicarle un poquito más de tiempo a esta unidad. No miré el cronograma, pero me da la sensación que la semana próxima tenemos otra vez una semana, una unidad. O sea, vamos a entrar en la unidad 4. Ahí si quieren, yo les recomiendo algo. Vieron que en el aula de teoría tenemos material, bueno, si mal no recuerdo, los videos que están de la unidad 4, que es la que vamos a ver la próxima semana, me parece que eso los hice yo. Y lo bueno es que, bueno, les sirve, obviamente, yo les había explicado que eran videos cortitos, son más específicos, o sea, es como que ahí voy a las explicaciones puntuales,
está todo el contenido, lo mismo que voy a dar en la clase, pero bueno, en la clase es como que se hace un poco más, más desarrollado, lo charlamos un poco más. A mí me interesa siempre que lo charlemos un poco más porque de las preguntas que ustedes planteen se aclaran mucho mejor los conceptos. Pero a lo que iba es que esos videos los he armado específicamente para eso y por lo tanto no es, si bien el contenido es básicamente el mismo, no son las mismas diapositivas que yo uso acá en la clase. Ahí tengo unas con algunas animaciones y algunas cuestiones que explican, me parece, cosas de la memoria y cosas por el estilo, que por ahí les puede ayudar también a entender un poquito más el contenido de la próxima unidad, que es la unidad 4 de subprogramas. Bueno, ahí sí, yo les envié, viene bien la pregunta y alguien lo aclara ahí, no me acuerdo si es, sí, 28, es martes 28. Yo se los escribí en un foro, ustedes tienen que estar atentos, tienen que usar el correo institucional que tienen, porque hay muchos creo que no entran nunca y ahí va todo lo que pasa en el campus. Si yo les escribo algo, les mando una notificación o algo por el estilo, les va a parar a ese correo. Por lo tanto, si no entran y tampoco están visitando los foros o andan por las aulas, no se van a enterar de nada. Así que esténse atentos a lo que sucede en la cátedra. Yo les envié eso en el foro y les puse la fecha. Esa es la fecha del primer parcial. Y como ya les dije la otra vez, en poco que llega el primero y es un efecto dominó. Viene el parcial, viene el otro, y viene el otro, y viene el otro, y se nos acaba todo el semestre, porque se va rápido el semestre. Bueno, y la otra pregunta es lo del DNI y la foto, que ya varios, yo los estoy revisando, voy mirando la foto de modelo que ponen varios, hay que quieren mostrar, están vendiendo ropa, me parece. No, en serio, la idea es que eso tiene que estar completado justamente antes de la fecha del parcial, porque yo voy a usarlo para validar el ingreso. Vieron que ahora yo los dejo entrar un poco más rápido, entonces se conectan, pero cuando estemos en la instancia del parcial voy a verificar que no lo tenga validado con su DNI, su foto, no entra rendido. Es lo mismo que si estamos presencial. Si entra alguien y me dice, yo soy Pepito tanto, y yo no lo puedo verificar, así que no rinde el examen. Acá sucede lo mismo en su versión electrónica. Así que acuérdense, no sean dejados y háganlo antes. ¿Alguna otra duda? Ya sea del contenido o de estas cuestiones así de organizativas. No, Bueno, ahí el tema está el foro, es un foro donde puse en el aula de práctica, está el foro que dice identificación alumnos, tienen que subir DNI y foto. Eso los voy revisando yo y después el día del examen yo estaré revisando.